tus hijos. En ruta, de 5 a 10 por Nueva Vida. ¿Qué tal? Buenos días, las 6:32 en la mañana. ¿Qué tanto se habrá generalizado algo que antes era como que de un grupito, ¿no? O sea, se escuchaba mucho cuando se hablaba del homeschooling, de lo que se escuchaba era de un grupito de estudiantes, selecto, pequeño, raro, niños raros y padres raros, ¿sabes? Gente que querían vivir otro alejado de un sistema, se veía de esa forma. Eso era lo que la masa, ¿verdad?, percibía. ¿Será distinto hoy? Yo creo que es bastante distinto hoy, máxime cuando la información que tengo de los padres que están practicando homeschooling y de lo que se publica es que las pruebas de aprovechamiento académico, estos muchachos pilan esas pruebas y cuando les toca particularmente, ¿verdad?, entrar a la universidad, siempre tienen, o sea, salen muy bien en el College Board y entran sin ningún problema a la universidad en un porciento bien alto. O sea que el homeschooling se ha comprobado que es efectivo, que los estudiantes son buenísimos y que su performance a nivel universitario no tiene nada que envidiarle al sistema público y al sistema privado, de los que llegan y son buenos. Este ambiente, me hago la pregunta si es la mejor promoción para que padres que nunca habían considerado hacer homeschooling digan, mira, voy a hacer homeschooling. Es la pregunta que queremos hacerle a los padres esta mañana, si se decidieron hace un año o hace par de añitos, y estos últimos 6 meses han sido clave para que ese pensamiento cambie. Yo creo que los papás tienen esa facilidad de que lo que hoy consideraban imposible, o ayer, perdón, hoy lo consideran como la opción a seguir. Sí, o sea, la cosa era mega complicada al principio, y aunque no es que sea fácil hoy, un año después ya tú vas viendo cómo lo manejas. Sí. Entonces lo que parecía, ¿verdad?, imposible, pues ahora es totalmente viable. Ahora, ¿cuántos serán? Serán tantos como para afectar dramáticamente la matrícula de los colegios y las escuelas públicas. Yo creo que en esta etapa no sean tantos, pero que lo estén considerando. Yo creo que muchos que el año pasado no lo consideraban, este año lo están considerando seriamente. Y estos estudiantes reciben los beneficios de educación, reciben sus almuerzos de comedores escolares. Ellos van a un lugar a recogerlos, o sea que tienen ese beneficio. ¿Los del homeschooling? Sí. No sabía ese detalle. Yo estaba en casa de mi amiga, tiene sus 3 hijos. Ella vive sola con sus 3 hijos. Y los 3 ella los tiene en su casa. De tiempo, no es de ahora de la pandemia. Sé que el tema es relacionado a la pandemia, solamente para decirles que mientras yo estaba allí, ella hace una llamada, pues vamos por ahí a buscarlos. Dice, tengo que salir un momentito a buscar el almuerzo de los nenes. A un comedor escolar del sistema público. Sí, porque le dan el servicio. Que tienen el derecho entonces de... Tienen el derecho. Ese detalle lo desconocía por completo. Sí, yo me quedé sorprendida. Wow. Qué bueno que existe ese beneficio, porque, oye, es un gasto, eso es otra cosa. El gasto adicional de tener a tus hijos desayuno, almuerzo y cena para una persona que ha perdido el empleo, le han recortado las horas en este tiempo, le han cortado las horas. Violento. Sí. Si tienes derecho al almuerzo, deben tener... Hay desayuno también, sí, desayuno también. Qué bien. De manera nutritiva, eso es otra cosa, aportas a la nutrición porque se supone que sea una comida balanceada, ¿no? De los comedores escolares. Sí, exacto. Te preguntamos en esta mañana, papá, mamá, que escuchas en ruta, si antes no considerabas bajo ningún concepto el asunto del homeschooling, todo lo que ha pasado en este último año y cómo ha arrancado con el asunto de la educación, de volver a las clases presenciales en marzo, y otros dicen, no, dejémoslos para agosto. Si te lleva a ti a concluir, yo voy a dar sin duda homeschooling de aquí en adelante. ¿Cuántos van en esa dirección? Si no has comenzado y lo tienes en el sistema, en tu mente, como que vas a comenzar este año o el próximo, déjanoslo saber en este tema. 787-993-9700. Hola, muy buen día en ruta. Hola, buenos días. Adelante. Dios les bendiga, ¿cómo están? Saludos, muy bien, gracias.
Primero pregunto si puedo participar porque ya nosotros no hacemos homeschooling, pero sí fuimos padres homeschooling, educadores en el hogar. ¿Por cuánto tiempo, papá? Estuvimos, yo creo que casi como 9 o 10 años. Empezó todo con nuestra hija mayor cuando tenía 5 o 6 años. Hace un tiempo, para aquel entonces hubo una sequía aquí bien fuerte, y entonces la hija mía había pasado de Head Start al kindergarten. Cuando pasa de kindergarten al próximo año a la escuela estaba horrible, no había la misma seguridad para ella en términos de que en kinder pues ya ella estaba en un saloncito con la maestra, los baños estaban allí mismo, y mi esposa estuvo bien preocupada y abandonó su carrera profesional para dedicarse a hacer el homeschooling con nuestros hijos. Fue la mejor bendición que nosotros tuvimos para nuestros hijos, perdón. No nos arrepentimos de ello. Conlleva mucho sacrificio de la persona, tanto que vaya a dar las clases a los hijos. Se pueden compartir las clases entre papá y mamá, pero tiene que haber un balance, ¿verdad? Porque en el hogar alguien tiene que traer un ingreso, pero los resultados que se obtienen con los hijos, con los valores, cómo se lleve a cabo el homeschooling, trae buenos resultados en términos generales. ¿Ya están a nivel universitario esos hijos? Ya ellos terminaron, o sea, no han terminado todavía su carrera universitaria, pero sí, ellos completaron, por ejemplo, escuela superior. Uno de mis hijos, el menor, en cierto momento cuando pasando para 10º grado, quiso que le diéramos la oportunidad de ir a la escuela pública, pero fue bien fuerte y por poco lo perdemos con la corriente. Okay. Lamentablemente, pero gracias a Dios se han encaminado. Excelente, gracias papá por contarnos tu historia positiva del homeschooling. Buena aportación. Adelante, buen día. Sí, muy buenos días, saludos. Saludos. En nuestro caso, pues estamos considerándolo grandemente. Si esto de los proyectos que ustedes han discutido mucho en la radio se llega, ¿verdad?, a concretar, pues ya la decisión está tomada de que el nene se quede en casa. Wow, qué interesante el ángulo que tú traes. Sí, ya el nene, habíamos estado con el homeschooling durante kinder y primero, entró a la escuela en segundo, tercero pues entra esta situación de la pandemia, pero con todo este revolú realmente ya está, ¿verdad?, puesto sobre la mesa que si esto ocurre, se queda en casa. Dios les bendiga. Lindo excelente, día. excelente. Te bendiga. Adelante, buenos días. Sí, muy buen día. Quería agregar que a lo de los comedores escolares, aparte de lo que es a los niños que cogen homeschooling en casa, ellos también le están dando, ¿verdad?, el almuerzo y los desayunos a los hermanitos pequeños que tengan alrededor de 1 año, promedio más, aunque no estén en la escuela. Cierto, Wow. cierto, Wow. cierto. Esos son incentivos que yo creo que si la gente los conoce, Echa mano de tú eso. sumas y restas y Sí. puede ser tremenda opción el homeschooling. Ajá. Gracias por esos detalles que nos traen también. Me quedé pensando en el caballero anterior, pero eso no, o sea, igual papá y mamá va a estar en peligro con estos proyectos, aunque tú lo saques de la escuela, si tú le estás enseñando lo correcto, te puede buscar un lío con el Estado. Gracias a Dios hubo una lucha hace 3 años donde se legisló para que los que hacían homeschooling les aplicase la nueva política educativa en línea con ideología de género. Pero los homeschoolers se levantaron, y los grupos que siempre se levantan, cabildearon en el Senado y en la Cámara, y ese proyecto nunca se aprobó. El que pretendía imponerle también a los homeschoolers La perspectiva de género. la perspectiva de género. Ellos entonces están fuera de la Los perspectiva de homeschoolers género. están fuera. Definitivamente va a aumentar. Va a aumentar. Sí. Eso va a ser otro proyecto. Esa lucha fue hace como 3 o 4 años atrás. Sí. Sin duda va a haber otro proyecto de ley que vuelva a tocar a los homeschoolers, sin duda, porque todos lo quieren uniformar. Pero hay algo que no entiendo. O sea, si yo tengo a mis hijos en un colegio privado o escuela
pública y les enseño contrario a la perspectiva de género en mi casa, ¿me busco un problema? No te buscas un problema porque no hay una ley que diga que en tu casa tú no lo puedes hacer. Ok. Es un estándar educativo. Es un estándar educativo que por eso lo quieren imponer ahora en el Departamento de Educación a nivel de ley con el proyecto 184 y 185 y sería la política pública del Estado en su educación pública de que se incluya la ideología de género. Pero como la Constitución es la que te permite a ti educar a tu hijo en tu casa, y ahí no hay ninguna ley que te diga, Fernan, lo tienes que hacer de esta manera, de esta otra manera. En tu casa tú le enseñas a tu hijo lo que tú entiendes. Por eso es que va a crecer también el tema de homeschooling. Pero y el privado, y entonces la educación privada, ¿está exenta de la perspectiva de género? No. De la manera en que se está legislando, incluye. Claro, lo privado. Muy bien. Adelante, buen día. Anónimo, pues Dios los bendiga. Amén. Yo te digo que yo soy profesora universitaria y he visto y he palpado los problemas de los estudiantes y son un poquito más grandes referente al estudio en casa. Yo el homeschooling lo respeto de toda persona que quiera, ¿verdad? Hacerlo. Los recursos, Se nos fue tu llamadita. Se le cae. Hello. ¿Estás ahí? Sí. Ajá, adelante. Adelante, sí. Porque todos los papás, vuelvo a decirte, no tienen el nivel educativo, ¿verdad? No fueron privilegiados, ¿verdad? Que en su hogar hubieron los recursos para ellos educarse, para educar. Yo entiendo, en esta misma semana tuvimos un problema con uno de mis nietos de 9 años que está, ¿verdad? Está en la misma situación de muchos papás. El papá y la mamá tratando de que él estudie y, ¿verdad? Se fue en una crisis. Se encerró en su cuarto y no quería abrirle a nadie porque él no quiere seguir así. Él quiere ir a la escuela. Bien. Entonces hay que ver ese punto que los niños están, según pediatría, están sufriendo crisis y es cierto, ¿verdad? Claro. Es cierto esto y no se puede ignorar. Está súper probado. Hoy mismo salió en las noticias que un pediatra tiene 30 pacientes con COVID pediátrico, pero cuando buscan y analizan y buscan la fuente, son niños que fueron a Disney World, entonces no los quieren dejar ir a la escuela. Ok, gracias por compartir la información. El detalle de lo que usted menciona, por eso es que cada padre tiene que tomar una decisión y junto con la decisión el nivel de compromiso de cuánto vas a dedicarle a tu niño en ese proceso. Las guías que algunas tú compras, el currículo de enseñanza. El currículo. Hay algunos que se compran, hay otros que son totalmente gratuitos y que son muy buenos y están disponibles. Pero una pregunta que yo tengo básica, por ejemplo, si yo quisiera a mi hijo ponerlo en homeschooling, él está en 11. Si por mí es, en trigonometría se cuelga. ¿Sí? Yo no conozco, o sea, el punto que ella trae, ¿qué tan válido es? Porque a mí me hace mucho sentido. O sea, ¿cómo yo puedo enseñarle a mi hijo algo que yo no sé? ¿Por la guía? Tendría yo que aprenderlo primero, ¿no? Quien puede, contrata tutores para que vayan a la casa y le den esa clase. Así es que he visto que operan muchos padres, pero es quien puede pagar, ¿verdad? Si no eres especialista en esa área, pues cualquiera se lo puede dar que sepa. Quiere decir que algunos pueden estar en aprietos, ¿no? Claro que sí. Debe haber cooperación de otros. Sí. ¿Tú sabes quién nos puede decir? Nosotros tenemos 2 muchachos aquí, que es Javi y que es Félix, que están en ese proceso. Ya el nene de Javi está en los 13 años. Está bastante altito. Yo creo que Javi hoy nos puede contestar esa pregunta, que es muy buena la que tú estás haciendo. Sí. Pero debe haber gente que colabore para esas materias un poco más difíciles que papá y mamá no dominan. Yo creo que lo tienen que tener mangado porque esto lo que ha hecho es crecer y crecer y crecer. Digo, y ahí ese también... mismo día que llegó comedores escolares, perdóname, llegó una persona allí, es que lo vi. Llegó una persona allí y me dice, es que yo no domino la clase de inglés y ella viene a darle esa como clase. Tutoría, sí. Como tutoría. Hay y yo le digo, apoyo, ¿no? Yo le digo, pero tú pagas por eso y me dice, una parte lo pago yo y otra parte me la aportan. Parece que hay un grupo de apoyo. Entonces está escribiendo aquí una de las líderes de homeschooling y dice, soy maestra certificada también, mi celular no para de sonar,
personas buscando apoyo, o sea, parece que se quieren ir por esa dirección y ya están haciendo las gestiones. Dile a esa chica que es especialista que nos dé su número para traerla y hacemos un tema más amplio. Sí, aquí aparte, está el si puede número. contestar la pregunta de Fernán, que es muy buena. Cuando Ok. la materia se pone difícil, que es Vamos allá. Sí. álgebra, trigonometría, tú sabes. Es una excelente pregunta. ¿Cómo se maneja eso? ¿Cómo el papá y la mamá, que no son duchos, pues tienen una asistencia? Y vamos, inglés, por ejemplo. Si no eres bilingüe, o sea, Sí, vas a sí. enseñar inglés, Ujú. está duro, ¿no? Adelante, en ruta, buen día. Sí, buen día, Fernán. Sí, ¿qué tal? Sí, yo conozco una persona, ¿verdad? Que son cerca, que son familiares, que escogieron a sus hijos y los educaron totalmente con homeschooling. Hoy en día están en la Universidad de Puerto Rico y tienen calificaciones altas. Sí. Sí. Eso funciona, sí. Sí, sin duda. Eso es lo que está súper probado. Los que hacen homeschooling, ¿verdad? Y los padres que lo manejan, los resultados son buenísimos. Digo, la profesora de ahorita decía lo contrario, que tenía la experiencia de estudiantes en la universidad, que se les notaba un cierto rezago educativo porque eran homeschoolers. Entendí que eso fue lo que planteó al principio. Sí, yo creo que eso fue parte de lo que ella planteó. Sí. Pero fíjate que no es ajeno a los demás sistemas. Ese detalle, que tengan rezago, o sea, no los hace distintos a los del sistema público y no los hace distintos a los del sistema privado. Sí, sí. En cuanto a áreas de rezago. Sí. Sobre todo el Claro. sistema público, ¿no? De hecho. Sí. Ujú. Adelante, Ruta, buen día. Muy buenos días, bendiciones. Bendiciones. Amén. Yo puedo dar mi experiencia del área suroeste, de los temblores. Mis hijos no pisan escuela. Por la situación pues que todo el mundo conoce. Ujú. Y en caso mío, pues mi experiencia ha sido de éxito con homeschoolers. Yo tengo una que en un año termina, ahora en mayo termina cuarto año, hizo 2 años, tuvo la capacidad de hacer sus 2 grados en un solo año. Ujú. Y lo del rezago, hay rezago en todo. Siempre va a haber dificultades en una clase, como dijo Fernán. En el caso mío, pues yo soy como él, no soy la más en matemáticas ni en trigonometría, y pues busco apoyo en amistades maestras que tengo que sí pueden apoyarme. Se le paga, pues si hay alguien que dé tutoría, pues se le paga la tutoría. Y el lado de socializar, pues ellos van a la iglesia, se dejan jugar con los vecinos, porque el más pequeño tiene ya 14 años, que Oye, está en 9º grado. Mamá, una pregunta. ¿Tú ajá. tienes, o sea, conoces otras madres, otras familias que están incursionando en el homeschooling y que ya se salieron o se van a salir del sistema Sí, de educación? por lo menos en la iglesia a la que asisto, yo diría que todos están en homeschooling, todos los niños, Wow. porque de los mayores son los míos, pero todas las madres ya han incursionado al homeschooling ya. Wow. Han decidido que sus niños van a hacer su escuela en casa. Han dejado de trabajar y todo para prepararse y están en redes de apoyo y ya han conseguido prácticamente todo y sus niños están estudiando en casa. ¿Alguna de ellas te dice, esto no es para mí, no puedo bregar con esto, que arranquen las escuelas Pues ya? fíjese, pues no, todas No. al contrario. Dicen, han pasado por la experiencia de tener sus hijos en la escuela como yo y ahora los tienen en homeschool y no se arrepienten. Están contentas. Porque es que, pues claro, primero que nada, yo como madre, mi hijo tiene 14 años, yo no lo voy a exponer a lo que dijiste ahorita, a la ideología de género. Ujú. A mí nadie. Yo entiendo que hay leyes que me protegen y esa parte a mi hijo, yo no quiero que la tenga, la ideología de género, y como yo se la doy en mi casa, él está en la iglesia y él va a seguir la ley de Dios. Excelente. ¿De qué pueblo del suroeste nos llamas? Estoy específicamente en Sabana Grande. En Sabana Grande. Qué bueno. Saluda a la Aquí gente las allá. escuelas no han abierto. No han abierto ninguna. No, ninguna, ni en Guánica pues no hay escuela, Yauco tampoco ha abierto escuelas, San Germán tampoco. Wow. Pues esta área donde se afectaron las escuelas no han abierto ni creo que estén en listas para abrir. En ese caso, no desde marzo, sino desde enero. Desde enero. Para muchos Un padres. año y pico. Para muchos padres el homeschooling, que están en muchos de esos pueblos, es la opción
vamos a decir, forzada, o sea. Exactamente. Y tendrán el apoyo, aunque yo sé que de verdad que ellos están muy bien organizados. Me está escribiendo la maestra certificada y me dice, nosotros tenemos un grupo de maestros que los ayuda en las materias cuando surgen esos casos que los papás no lo dominan. Yo le pregunto, ¿es pagando o es libre de costo? Me dice, depende. Si está afiliado, está incluido. Hay padres que deciden pagar por la clase que necesitan. Los costos son económicos comparados con otros lugares. Con lo establecido. Sí. Qué cosa interesante. Interesante. Este tema lo vamos a volver a tocar. Podemos traer a la maestra certificada como recurso y ampliamos, porque me parece que esto llegó para quedarse también por la situación de la pandemia y lo que sigue pasando. Yo creo que muchos padres van a seguir optando por homeschooling. Así que confirmamos que lo que era raro y de un pequeño grupo ahora es generalizado. Sí. Está mucha gente incursionando en homeschooling. ¿Que dónde estarían si ese grupo no hubiese luchado como ha luchado durante años? Que no se quedaron de brazos cruzados ni callaron sus voces. Míralo ahora. Qué importante fue esa lucha. Sí. Exactamente. Porque ahora toca... Y ahora más que nunca. Ahora más que nunca. Porque la gente a veces se cansa de que toquemos el tema de la ideología de género aquí, pero los que no se cansan son ellos, los proponentes. Nosotros somos un default de que lo tenemos que discutir porque lo quieren seguir empujando. Y fíjate lo interesante, todas las administraciones, o sea, si alguien tenía duda de que este programa de lavado de cerebro de la ideología de género es de un partido político, no. Olvídate el color que llegue allí, con excepción de un partido que tenga un compromiso de que la ideología de género no forma parte de su plataforma. Todo lo demás lo van a seguir empujando. Sí. ¿Y de qué manera? Como decía el licenciado Frontera ayer, que nos decía, todos los días, todo lo que se discute aquí en proyectos de ley incluye algo de la ideología de género. Es impresionante, pero es así. Súper impresionante. Pero es así. Señoras y señores, son los temas importantes para ti y tu familia. Y los trae 97.7 Nueva Vida cada mañana. En breve, el profesor Magdiel Narváez y